el maestro de los dos que guiaron el camino a la victoria en la guerra. No había una sola persona en el mundo shinobi que no sabía su nombre. Shikamaru, por otro lado, conociendo tanto el hombre y sus estudiantes personalmente, estaban muy lejos de ser una superestrella. Hubo aficionados que adoraban y elogiaban a los tres, diciendo que eran héroes de leyenda. Pero, en realidad, ninguno de los tres eran realmente tipos que se adaptaran a la palabra leyenda. Kakashi, un hombre que sin duda tiene las cosas hechas durante una crisis, volvía a su papel habitual cuando se trataba de la vida cotidiana. Un adulto bueno para nada que no tiene ganas de hacer mucho. Los otros héroes tenían problemas similares. Uno de ellos era un idiota abismal y el otro un abismal terco. Fue debido a que el resto del mundo no sabía nada de los lados sin esperanza de los tres que estaban siendo aclamados como leyendas vivientes. ¿Qué estoy haciendo aún? Las palabras salieron de la boca de Shikamaru sin realmente pensar en ello. Él mismo era el tipo de persona que nunca se convertiría en algo parecido a un héroe. Nunca quiso ser uno en primer lugar. Nunca dijo que quería ser un ninja de los que practicaba energéticamente para mejorar su ninjutsu. Podría estar equivocado. Desde luego, nunca pensó en estudiar ninjutsu médico ni convertirse en un especialista en la vanguardia de apoyo. Tampoco dijo que quería ser alguien con un alto rango en el cifrado o cirugía médica. Podría estar equivocado también. Él solo quería que todo fuera normal. Ese era el sueño de Shikamaru. Quería ser un clásico ninja promedio que tendría un trabajo promedio, casarse con una mujer promedio y tener un niño promedio, y luego después ser un anciano promedio. Bueno, todo llega a su fin algún día. ¿Había mayor felicidad que tener un plan de vida así? Él no lo creía. En días de buen tiempo, acostado como este y mirando el cielo, viendo las nubes pasar flotando y tomando sus pensamientos con ellos. Los días de lluvia, tener piezas de Chogi con su compañía sería más que suficiente. No habría ninguna presión de las expectativas de la gente, sin interés cualquiera. ¿No era una maravillosa clase de vida? Shikamaru dio un profundo suspiro, emitido desde el fondo de su estómago. El bastardo llamado realidad era un rival muy duro. Si con lo que estuviera luchando fuese humano, por lo menos llegaría el día en que le ganaría. Incluso si se trataba de un dios como persona, ellos tenían que tener una debilidad en alguna parte. Los enemigos en la guerra habían sido abominables. Sin embargo, todos los shinobis juntos habían centrado sus poderes y ganado contra ellos. Tú puedes ganar contra un oponente frente a ti. Sin embargo, la realidad es un oponente sin sustancia que nunca puedes derrotar. No importaba cuánto Shikamaru mantuviera sus deseos y quisiera lo contrario, la realidad cruelmente se empeñaba en guiarlo al tipo de destino que no quería. Shikamaru, quien había deseado tanto ser normal, era ahora alguien de quien la Unión Shinobi no podía prescindir. Tenía tanto trabajo. Todos los puestos de trabajo que asumen los daimyo y los ciudadanos de cada nación tuvo que ser clasificado del rango A al D, y luego las características de cada aldea tuvo que ser llevado con cuidado en cuenta para averiguar cuál era la más adecuada para la asignación del trabajo. Y luego estaban los líderes de la unión, las 5 consultas de los Kages. Ellos lo utilizaban para todo, hasta el punto que incluso terminó siendo el compañero de Chogi para el viejo Tsuchikage, Shikamaru de la Unión Shinobi de Konoha. Había gente que incluso fue por ahí llamándolo así ahora. A pesar de que Shikamaru no quiso destacar, a pesar de que él no quería tener éxito en cualquier cosa, a pesar de que luchó y luchó contra él, su entorno continuaba empujándolo hasta que lo llevó encima de los demás. Su primer error había estado en los exámenes de promoción Chunin. Los exámenes Chunin, iniciados por las aldeas de los 5 Kages, y que incluyen incluso genin de otros países pequeños. En medio del caos del plan de Orochimaru y la muerte del tercer Hokage, por alguna razón Shikamaru fue ascendido al rango Chunin. Entre todos los aspirantes, él era el único que consiguió la promoción. Era un tipo de situación que Shikamaru sentía que quería gritar. ¿Qué has hecho? ¿Qué habría sido apropiado? Su error fatal había estado en la parte de los exámenes, donde los genin se emparejaron para luchar unos contra otros. Su exitoso jutsu de posesión de sombra había impresionado mucho a su oponente. Una kunoichi descarada que llevaba un absurdamente grande abanico que creaba ráfagas gigantes de viento, pero al final de su estancamiento fue el propio Shikamaru quien tiró la toalla. Fue por esa derrota que Shikamaru fue altamente valorado. Ser Chunin incluye liderar subordinados. Esa fue la razón por la que la capacidad de analizar con precisión la situación de uno era lo más valorado. Los exámenes aprobaron a Shikamaru, aceptando que fue derrotado limpiamente, y le dieron la evaluación más alta. Fue una evaluación realmente desagradable. Un examen que no había querido dar en primer lugar.
Uno que se había visto obligado a entrar por la insistencia de su maestro, Azuma Sarutobi. Él no había tenido la intención de esa evaluación, no había sentido el más mínimo deseo de un bien. Pero la realidad había interferido aún más en que Shikamaru se convirtiera en un chunin, así como todo el mundo en la aldea lo miraba de otra manera. Y desde entonces el plan de vida de Shikamaru había comenzado a deslizarse fuera de su alcance. Cuando Sasuke dejó la aldea, Shikamaru fue asignado como líder de equipo que trabajaba junto a sus compañeros de clase para traerlo de vuelta. Y después de eso también se le asignaron la mayoría de las misiones que a todos sus compañeros. Se resistió y protestó, pero la realidad seguía trayendo a Shikamaru a más y más alto rango. Desde la Cuarta Guerra Mundial Shinobi habían pasado 2 años. Shikamaru había cumplido 19 años, era la época en la que ya no podía ser llamado hijo. Se preguntó qué tan agradecido tienes que ser para que las personas esperen grandes cosas de ti. ¿Era ser alguien de quien los otros dependían realmente un logro maravilloso? La respuesta se fue sin ser dicha. Hubo un ejemplo sencillo en el amigo de Shikamaru, Naruto, y cómo su deseo por ser reconocido por todo el mundo lo había logrado en la aldea. No, sino algo mucho más grande, ser el héroe del mundo shinobi. Shikamaru sabía muy bien que las personas que vivían cosas terminaban necesitando una persona u otra. Es por eso que a pesar de sus dudas no sentía ningún sentimiento de odio, como si solo no existiera, hacia las personas que dependían de él. Y no importa lo mucho que estaba en contra de ser necesario, él ni una vez había cortado esquinas en las misiones. Habían pasado 19 años desde que había nacido en este mundo, y sin embargo él ya tenía tantas obligaciones y enredos que se había implicado a sí mismo. El grupo que tenía la intención de dominar el mundo, los Akatsuki, habían matado a su maestro Azuma. La novia de Azuma, Kurenai, había estado embarazada de Azuma. Esa niña tenía ahora 2 años de edad. Su nombre era Mirai. Convertirse en el maestro de Mirai fue una promesa que él absolutamente tenía que mantener. El padre de Shikamaru, Chikaku, había recibido el encargo de ser el principal estratega de la alianza en el momento de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Cuando Vito utilizó el poder destructivo de la resurrección del 10 colas para apuntar a la sede de la alianza, su padre había muerto junto con el padre de Ino, Inoichi. Incluso ahora, las últimas palabras de su padre e Inoichi siguen sonando claramente en los oídos de Shikamaru. Estamos siempre dentro de ti. Nunca lo olvides. Llegar a ser un hombre tan grande como su padre fue la promesa que le había hecho al hombre que lo había ayudado a traer al mundo. Y luego estaba Naruto. Honesto al fallo, el héroe de los shinobi que creía de todo corazón que se convertiría en Hokage, quien nunca dudó del hecho ni por un momento. Durante la lucha con el 10 colas, Shikamaru había estado al borde de la muerte. Mientras estaba siendo curado por Sakura, Shikamaru tuvo este pensamiento: nadie es más adecuado para ser su asesor que yo. Si Naruto se convertía en Hokage, entonces Shikamaru iba a ser su mano derecha. Era su sueño.